antipelilloso. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos empezado a ver el primer grupo de psicofármacos que los llamábamos psicolépticos? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que todo este grupo de psicolépticos coincidían en ser depresores del sistema nervioso central, ¿está? Y dentro de este grupo, a su vez, teníamos antipsicóticos, que habíamos dicho que se usaban, obviamente como el nombre lo dice, para el tratamiento de la psicosis, pero que después se les había encontrado otros usos como antinauseosos y antieméticos. ¿Dónde iban a actuar? ¿Por qué iban a usarse como antipsicóticos? Su mecanismo de acción antipsicótica era principalmente en la corteza cerebral, donde ellos iban a bloquear receptores de dopamina. Pero iban a tener un montón de efectos adversos que derivaban del bloqueo que podían generar de receptores autonómicos, tanto muscarínicos como adrenérgicos, también de receptores de la histamina, y producían un típico efecto colateral que los caracteriza, que era por el bloqueo de receptores de dopamina en el sistema extrapiramidal, donde decíamos que los pacientes medicados con este tipo de drogas generalmente suelen estar temblorosos, ¿se acuerdan? Dábamos distintos ejemplos de síndromes que iban a poder aparecer por ese exceso de transmisión colinérgica en el sistema extrapiramidal. Y ahí aparecía la acaticia, un síndrome similar al Parkinson, pero no es en realidad Parkinson, el síndrome del conejo, que decíamos que al paciente le temblaba la zona alrededor de la boca, y el famoso síndrome neuroléptico maligno. Pero después también decíamos que habían surgido un grupo de antipsicóticos más nuevos, que se llaman atípicos, que no manifiestan estos efectos en el sistema extrapiramidal, por lo tanto son los más usados en la actualidad. También decíamos que por ahí el consultorio iba a ser más frecuente que vengan pacientes tratados con ansiolíticos y no tanto con antipsicóticos. Y dentro de los ansiolíticos remarcábamos a las famosas benzodiazepinas como representantes de este grupo. En las benzodiazepinas no solo habíamos visto la clasificación, sino que también habíamos dicho que además de usarse para los trastornos de ansiedad y ser sedantes, algunas benzodiazepinas habían empezado a tener otros usos. Entonces, decíamos, algunas benzodiazepinas se usan como anticonvulsivantes, como el diazepam, otras se usan como hipnóticas habíamos dicho, para ayudar a conciliar el sueño, otras se usaban también como miorelajantes, como antipánico, pero la característica que comparten todas es la de ser ansiolíticas y sedantes. ¿Dónde iban a actuar principalmente las benzodiazepinas? En el sistema límbico, habíamos dicho, que era donde se regulan las emociones. Y lo que hacían las benzodiazepinas era un poco potenciar la neurotransmisión del GABA. Habíamos repasado que el GABA era un neurotransmisor nuestro que actúa en las neuronas en un receptor que se llama GABA-A, que es un canal de cloruro. Por lo tanto, cuando ese neurotransmisor actúa en su receptor, entra cloruro y eso es depresión de la actividad neuronal, depresor. Entonces repasábamos diciendo que las benzodiazepinas iban a actuar en ese receptor, se iban a fijar y le iban a hacer un cambio alostérico. Y al hacerle el cambio alostérico, las benzodiazepinas iban a permitir que el GABA abra más cantidad de veces a ese receptor. Por eso decíamos, aumentan la frecuencia de apertura de los canales. No lo van a abrir las benzodiazepinas, sino que ellas hacen el cambio necesario para que sea el GABA el que los abra más cantidad de veces, ¿está?
En el resumen ustedes tienen la clasificación de las benzodiazepinas y repasábamos que el diazepam iba a ser el que íbamos a considerar como el prototipo de este grupo. Si yo comparo esto con esto, nada que ver. Primero que el uso es diferente. El antipsicótico era para patologías psicóticas más graves, como la esquizofrenia. Y esto otro es mucho más común. Muchas personas toman benzodiazepinas, ya sea para poder conciliar el sueño o por trastornos de ansiedad. Muchísimos pacientes van a venir al consultorio y cuando le hagan la historia clínica probablemente les digan que están tomando benzodiazepinas que no tienen prácticamente ninguno de los efectos adversos que tienen los antipsicóticos, salvo obviamente esto de que al ser sedante pueden causar somnolencia, como una especie de resaca durante el día. Por eso se recomienda por ahí no manejar, no hacer actividades que requieran del equilibrio hasta que uno sepa cómo se va a comportar nuestro organismo frente a esa medicación. Las benzodiazepinas producen tolerancia siempre. ¿Eso se acuerdan qué significaba? Que cuando uno las empieza a usar en forma prolongada, sí o sí va a llegar un momento en que el paciente, o sea, el médico va a tener que ir reajustando la dosis porque va a empezar a disminuir la respuesta. Nunca se recomienda que se interrumpan bruscamente los tratamientos con ningún tipo de psicofármaco. Bien, y el tercer grupo de depresores del sistema nervioso central son los famosos hipnosedantes. Fíjense, la palabra himno viene de hipnosis. El otro día habíamos dicho que hipnosis significa sueño normal, ¿está? No que estoy hipnotizado. Una droga hipnótica es una droga facilitadora del sueño, ¿está? En el caso de las benzodiazepinas, no todas, pero algunas son hipnóticas. Y decíamos que, ¿qué hacían las benzodiazepinas? Ayudaban a que la latencia del sueño sea cortita, o sea, que vos te duermas más rápido y que el total del sueño dure más horas. Entonces decíamos que con las benzodiazepinas uno se levantaba con esa sensación de sueño reparador. Entonces, ser hipnótico es eso, es ayudar a conciliar el sueño normal. El otro día también habíamos repasado las características del sueño normal, ¿está? Las etapas. Ahora, ¿y qué significa ser sedante? Ser sedante significa que disminuye la actividad, ¿está? O sea, la actividad del paciente. Bien, entonces, con esta definición de ayudar a conciliar el sueño y ser sedante, las benzodiazepinas, no todas, sino las que tienen propiedad hipnosedante, podrían entrar dentro de esa clasificación, ¿está? No todas, pero algunas sí pueden entrar dentro de la clasificación de hipnosedantes. ¿Por qué? Porque nosotros repasamos el otro día que algunas benzodiazepinas ayudan a conciliar el sueño y todas obviamente son sedantes. Pero acá aparece también otro grupo de drogas como hipnosedantes, que son los famosos barbitúricos, que tienen ese nombre porque en su estructura química tienen un ácido que se llama ácido barbitúrico, y si bien cuando surgieron se empezaron a usar para ayudar a conciliar el sueño y producir sedación, después se fueron encontrando otros usos también. Fíjense que aparece como barbitúrico de acción prolongada el fenobarbital, que se usa como anticonvulsivante. El grupo fenilo que tiene es lo que le da esa propiedad anticonvulsivante que los demás no lo tienen, porque acá estamos diciendo que son hipnosedantes. De acción intermedia, amobarbital, de acción corta, pentobarbital, y de acción ultracorta, el famoso tiopental sódico, que tiene azufre en su estructura química y tiene una acción, ¿se acuerdan?, muy cortita, que la habíamos repasado en el primer parcial, que duraba solo minutos en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, porque se redistribuía rápidamente a su sitio de depósito, que era el tejido adiposo, pero en ese sitio no actuaba. Entonces, acá aparecen los barbitúricos para ayudar a conciliar el sueño, para sedar, pero hoy en día ya, si hay que elegir, el médico prefiere por ahí una benzodiazepina y no uno de este grupo para producir la sedación y ayudar a dormir.
Generalmente de los barbitúricos en la actualidad se usa como anticonvulsivante el fenobarbital, el tiopental sódico como inductor de la anestesia general, y ya para producir hipnosis, o sea, para el tratamiento del insomnio, ya un poco se han dejado de lado y se siguen usando más las benzodiazepinas que los barbitúricos, porque se acuerdan que el otro día habíamos dicho que las benzodiazepinas tenían buen margen de seguridad, o sea, el margen de dosis entre la dosis usual y la dosis que empieza a producir efectos adversos es un margen grande. Entonces, por ahí los médicos prefieren mucho más usar las benzodiazepinas para ayudar a conciliar el sueño. Un hipnótico ideal, hipnótico sería, acuérdense, droga que me ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Sería una que yo tome y que apenas se absorbe, yo ya empiece a notar esa somnolencia. También sería un hipnótico ideal, una droga que me ayude a que toda la noche yo duerma mejor y más profundamente, con menores efectos residuales durante la mañana. Entonces las benzodiazepinas se acercan más a ese ideal que por ahí los barbitúricos, por eso hoy en día se usan más las benzodiazepinas que los barbitúricos como hipnosedantes, ¿está? Los barbitúricos, además, lo que tienen por ahí de malo es que no actúan en solo una estructura del sistema nervioso central, sino que a los barbitúricos les gusta hacer una depresión no selectiva del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la dosis, ellos pueden empezar produciendo una depresión de la corteza, pero pueden avanzar, deprimir neuronas talámicas, sistema reticular, médula, y llegar también a deprimir las neuronas del bulbo, con lo cual ahí uno entraría en coma y muerte, ¿no? Esto es lo que se llama parálisis descendente de Jackson, ¿está? Como dependiendo de la dosis, los barbitúricos no son selectivos, o sea, les da lo mismo deprimir diferentes estructuras, lo cual puede generar, si llegamos a una dosis que deprima la función del bulbo, a un coma y muerte, obviamente. Por eso tienen mucho menos margen de seguridad, son mucho menos seguros que las benzodiazepinas, y por eso hoy en día un paciente que sufre de insomnio, que le cuesta dormir, por ahí el médico prefiere una benzodiazepina antes que un barbitúrico. Los barbitúricos también se van a combinar con los receptores GABA, los que repasábamos recién, el receptor GABA de las neuronas, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Recién con las benzodiazepinas decíamos que las benzodiazepinas aumentaban la frecuencia de apertura del canal, o sea, que el canal se va a abrir más cantidad de veces en presencia de una benzodiazepina, pero recuerden que quien los abre es el GABA, o sea que ellas necesitan la presencia del neurotransmisor. En cambio, lo que hacen los barbitúricos es que una vez que los canales estén abiertos, permanezcan más tiempo abiertos, o sea, aumentan el tiempo en que el canal está abierto. En cambio, la benzodiazepina lo hace abrir más cantidad de veces. El objetivo final, en definitiva, es el mismo, que es potenciar la neurotransmisión inhibitoria del GABA, o sea, la entrada de cloruro en esas neuronas, ¿está? Entonces, los barbitúricos surgieron como hipnosedantes. Himno, acuérdense, viene de sueño, de ayudarme a conciliar el sueño. Ahora, ¿cómo era el sueño que cómo es el sueño que te ayudan a conciliar los barbitúricos? El sueño que inducen los barbitúricos generalmente es un sueño en el que la etapa de sueño profundo es prolongada, o sea, te hace estar más tiempo en sueño profundo, y te va acortando el barbitúrico. ¿Se acuerdan que el otro día repasamos los periodos que se llamaban REM? Que eran esos periodos pequeños de algunos minutos que se dan durante la noche, en la cual nos cambia la respiración, podemos tener movimientos oculares involuntarios, es donde se dan los sueños, las pesadillas. El barbitúrico va acortando los REM, o sea que una persona que está mucho tiempo medicada con barbitúricos para poder conciliar el sueño,
va a llegar un momento en que su sueño no va a tener estos periodos que llamamos REM, estos pequeños episodios que tiene un sueño normal. En cambio, las benzodiazepinas no afectaban el REM. Lo que hacían las benzodiazepinas era acortar la latencia, o sea que vos te vas a acostar y vas a estar menos tiempo mirando tele, te va a venir el sueño enseguida, y las benzodiazepinas aumentaban el tiempo total del sueño, o sea, cuántas horas vos en total ibas a dormir. O sea que como hipnosedante hoy en día se prefieren las benzodiazepinas y no los barbitúricos, ¿está? Los barbitúricos varias veces durante el año vimos esto. ¿Se acuerdan que los veíamos siempre como ejemplos de inductores de la biotransformación? Incluso los habíamos puesto como ejemplos de autoinductores, o sea que ellos inclusive podían acelerar, podían aumentar su propio metabolismo. Al ser inductores de la biotransformación, pueden generar un montón de interacciones, porque le pueden acelerar el metabolismo a cualquier droga que necesite, por ejemplo, de citocromo P450 para poder metabolizarse. Además, acuérdense, los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central, entonces lo ideal es obviamente nunca mezclarlo con otros depresores, como una benzodiazepina, o ni les digo de tomarlo con alcohol, porque se potencia siempre el efecto depresor, ¿está? Los barbitúricos también, siempre se recomienda que los tratamientos prolongados se vayan disminuyendo de a poco, porque puede pasar que si un paciente, por ejemplo, estuvo un año medicado con barbitúricos, si bien hoy en día ya no se usan, ¿no? Pero supongamos que estuvo un año medicado para poder dormir con amobarbital o con pentobarbital, y lo interrumpe de un día para el otro, puede pasar que esos REM, que nosotros decimos acá, que la droga fue acortando durante todo el tiempo que el paciente lo tomó, se intenten como recomponer todos juntos. Entonces es como que la primera noche que intente dormir, el paciente se va a despertar como con esa sensación de un sueño agitado, porque va a tener respiración irregular, movimientos oculares, sueños, pesadillas, todo el tiempo eso, lo que hace que al otro día lo quiera volver a tomar, ¿está? Entonces se puede volver dependiente a la medicación. Por eso, siempre cualquier tratamiento con psicofármacos se debe interrumpir lentamente, ¿está? Entonces, hoy en día, para producir sedación y ayudar a conciliar el sueño, ya no se prefieren tanto los barbitúricos, se prefieren las benzodiazepinas, que son más seguras. Porque ustedes piensen que el paciente no lo va a tomar una sola vez, ¿está? Lo toma mucho tiempo para el tratamiento del insomnio. Hoy en día, lo único que se rescata de los barbitúricos es la posibilidad de usarse como anticonvulsivante, el fenobarbital, y como inductor de la anestesia general, ¿se acuerdan que decíamos una única dosis? El tiopental sódico. Después, cuando el paciente se dormía, que lo habíamos visto en el primer parcial, ¿se acuerdan que se le hacía la intubación y el paciente continuaba anestesiado con vía inhalatoria, ya no con los barbitúricos? Bien, el segundo grupo de psicofármacos se va a llamar psicoanalépticos. Y acá vamos a hacer una diferencia con el grupo anterior que era psicolépticos, porque estos van a ser todos estimulantes del sistema nervioso central. En cambio, el grupo que vimos antes, que eran los psicolépticos, que estaban antipsicóticos, ansiolíticos, hipnosedantes, eran depresores del sistema nervioso central. Estos van a ser estimulantes. ¿Qué es lo que pueden estimular? Por ejemplo, pueden estimular la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Es el tiempo en que uno está despierto, ¿sí? Por ejemplo, las anfetaminas, que nosotros las estudiamos en el primer parcial, decíamos que eran estimulantes del sistema nervioso central. Te aumentaban el tiempo en que estabas despierto, aumentaban la concentración y también
eran simpático-miméticos de acción indirecta, los habíamos visto en Autónomo. Después aparece también la cafeína como otro ejemplo de una droga que nos mantiene en vigilia, en estado de alerta, o sea, nos hace prolongar el tiempo en que estamos despiertos, estimulantes de la vigilia. Ahora, difícilmente a mí me vengan al consultorio pacientes medicados con anfetamina, son drogas que muchos no se están usando, si bien en algún momento se usaban muchísimo en las dietas para adelgazar porque producen disminución del apetito, hoy en día muchos ya no se usan. Pero sí nos van a venir al consultorio medicados con este otro segundo grupo, que son las drogas que mejoran el estado de ánimo, el humor del paciente, y que son los llamados antidepresivos. Fíjense, la palabra me lo está diciendo, antidepresivos, o sea, todo el grupo de drogas que se están usando en la actualidad para el tratamiento de la depresión. El cuadro en sí de depresión puede tener algunos, no necesariamente tiene que tener todos estos signos y síntomas para que se diagnostique como depresión, pero son pacientes que se caracterizan por estar tristes, pesimistas, no tener ganas de hacer nada, les cuesta concentrarse, les cuesta dormir o al revés, están todo el día durmiendo, pueden estar con aumento de peso, o sea que esa depresión les dé ganas de estar en su casa y comer, o al revés, que no les dé ganas de comer. Obviamente son pacientes a los que tienen problemas de autoestima, y pueden tener hasta tendencias suicidas. En teoría, se dice o se cree que los pacientes que tienen depresión como patología tendrían disminuidas las concentraciones de aminas en el sistema nervioso central. A ver, nosotros en el primer parcial decíamos que las aminas son estimulantes del sistema nervioso central. Nosotros tenemos aminas endógenas. Tenemos, por ejemplo, serotonina, adrenalina, noradrenalina. Entonces, en teoría, un paciente que sufre de depresión tiene disminuidas las concentraciones de amina. Entonces, lo que van a buscar los antidepresivos es precisamente aumentarle al paciente las concentraciones de aminas endógenas. O sea, los antidepresivos buscan aumentarle la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, puede ser que buscan aumentarle todas las aminas o solo alguna de manera más específica, pero ese va a ser el objetivo, el mecanismo que intentan hacer los antidepresivos para mejorar este cuadro. Entonces, dentro de los antidepresivos vamos a ver que están clasificados precisamente según el mecanismo de acción. Tenemos de primera y de segunda generación. Siempre cuando hablamos de primera y segunda generación nos referimos no al tiempo en que fueron apareciendo. Los de primera generación son los primeros que habían surgido. Y dentro de ahí aparecen los antidepresivos tricíclicos, que se llaman así porque tienen en su estructura química ese anillo tricíclico, o sea, los tres anillos. Entonces, dentro de los antidepresivos tricíclicos, yo les puse algunos ejemplos. La amitriptilina fue una de las primeras que surgió, y en la actualidad no solo se usan para el tratamiento de la depresión, sino de dolores neuropáticos, dolores crónicos, porque está, digamos, determinado que el aumento, sobre todo de la serotonina, puede mejorar también los dolores neuropáticos. Entonces, amitriptilina, nortriptilina, imipramina, desipramina son algunos ejemplos. ¿Cómo actúan los antidepresivos tricíclicos? Yo me voy a imaginar en el sistema nervioso central un montón de sinapsis en las que el neurotransmisor es una amina, llámese
adrenalina, noradrenalina, serotonina. ¿Se acuerdan que nosotros estudiábamos que el neurotransmisor se libera y después sufría la recaptación? Entonces, lo que hacen los antidepresivos tricíclicos es inhibir esa recaptación de aminas, o sea, tanto en neuronas que liberan adrenalina, noradrenalina, serotonina. Por lo tanto, esas aminas van a aumentar acá, en la interfase, o sea, van a continuar actuando si no son recaptadas, porque acuérdense que la recaptación era como una de las maneras de ponerle un freno, ¿no? Yo mandaba otra vez al neurotransmisor hacia adentro. Si esa recaptación está inhibida, el neurotransmisor sigue actuando. Entonces, los tricíclicos aumentan las concentraciones neuronales de aminas. Ahí podemos incluir adrenalina, noradrenalina, serotonina, fundamentalmente noradrenalina y serotonina. Por lo tanto, mi paciente va a tener más noradrenalina, más serotonina dando vuelta y se supone que tiene que mejorar ese cuadro depresivo. Los antidepresivos tricíclicos sí producen muchos efectos adversos que se relacionan con otros efectos en otros receptores. Por ejemplo, ellos pueden bloquear receptores de acetilcolina, o sea, receptores muscarínicos, y ahí pueden causar, por ejemplo, la famosa boca seca, visión borrosa. Pueden bloquear también receptores alfa-adrenérgicos y causar la hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan que es cuando uno cambiaba de posición en forma brusca y sentíamos ese bajón de presión? Y también bloquear receptores de histamina, con lo cual causan sedación. Entonces, tienen efectos adversos bastante marcados. Lo de la boca seca, el estreñimiento son bastante característicos, ¿no? Los pacientes cuando toman esta medicación se levantan al otro día con la boca como pegajosa, seca, y es uno de los efectos adversos muy conocidos de estos medicamentos. Bien, entonces, primer grupo de antidepresivos, tricíclicos. ¿Cómo hacen para mejorar el estado de ánimo del paciente? Van a actuar en el sistema nervioso central aumentando la concentración de aminas. ¿Y cómo logran ese aumento? Por inhibir la recaptación neuronal de dichas aminas, ¿está? Tanto de serotonina como de noradrenalina, o sea, no son específicos, actúan inhibiendo la recaptación de las aminas en general en el sistema nervioso central, las aminas nuestras, endógenas. Entonces, ese era el primer grupo de antidepresivos que habíamos dicho se llamaban, dentro de la primera generación, tricíclicos. Ahora, hay un segundo grupo que se llaman, fíjense, IMAO. Y viene de inhibidores. ¿De quién? De las MAO. Acá tendrían que repasar del primer parcial en autónomo las enzimas MAO. ¿Se acuerdan? Las monoaminooxidasas, que eran las enzimas que producían la desaminación oxidativa de un montón de sustratos endógenos, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, pero también dopamina, serotonina. Incluso nosotros en el primer parcial habíamos dicho que había dos variantes de MAO, MAO-A y MAO-B. Entonces yo pienso, si la medicación inhibe a las MAO, quiere decir que todas esas sustancias endógenas no se están pudiendo metabolizar, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina. Por lo tanto, su acción está prolongada en el cuerpo, ¿está? Ellas van a aumentar también las concentraciones de amina, ¿pero por qué? Porque inhiben su metabolismo, inhiben a las enzimas que degrada a esas aminas endógenas. Entonces acá viene todo el lío, ¿no? Que es cómo se clasifican, y lamentablemente se lo tienen que aprender a la clasificación, porque tenemos inhibidores
No selectivos quiere decir que van a inhibir a las dos MAO, tanto a MAO A como a MAO B. Y ahí tenemos algunos que lo hacen de manera irreversible, como la fenelcina, y otros que lo hacen de manera reversible, como la tranilcipromina. Y después tenemos inhibidores solo de alguna de las MAO que vimos en el primer parcial. Inhibidores solo de MAO A, fíjense, reversibles, la clorgilina, irreversibles, meclobemida. Acuérdense que si yo inhibo a las MAO de manera irreversible, el efecto va a durar mucho más, hasta que la célula pueda volver a sintetizar una nueva MAO. Y de MAO B, reversibles, almoxatona, irreversibles, selegilina. Entonces, lamentablemente la clasificación es pesadísima, pero se clasifican así, los inhibidores de las MAO, ¿está? Entonces, si mi paciente viene al consultorio y está medicado con un inhibidor de las MAO, yo tengo que pensar que ese paciente tiene mucha adrenalina, mucha noradrenalina, mucha serotonina dando vuelta. Entonces, precaución en el consultorio con los vasoconstrictores catecolamínicos. ¿Por qué? Porque si un paciente está medicado con inhibidores de las MAO, quiere decir que en su organismo él tiene mucha adrenalina, mucha noradrenalina. Entonces, ojo con el vasoconstrictor, porque si yo encima le agrego más catecolamina, puede generarle una crisis hipertensiva. También la crisis hipertensiva se puede generar si estos pacientes consumen muchos alimentos con tiramina. Yo no sé si se acuerdan en el primer parcial, nosotros habíamos visto que la tiramina era un simpático mimético indirecto. Decíamos, la tiramina ingresa a nuestro cuerpo a través de todos los alimentos que son de fermentación, como quesos, cervezas, legumbres. Pero también decíamos que cuando la tiramina entra a nuestro cuerpo, en el hígado, las enzimas MAO la degradan. Ahora, si el paciente está tomando un inhibidor de las MAO, cuando consuma grandes cantidades de tiramina, la tiramina no va a ser degradada en el hígado porque las MAO están inhibidas por el antidepresivo. Entonces, esa cantidad de tiramina, si entra al plasma, puede producir también una crisis hipertensiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan del primer parcial, qué es lo que hacía la tiramina. Yo tenía las vesículas donde está la noradrenalina, y en el primer parcial nosotros decíamos que la tiramina hacía esto. Se fijaba en la vesícula de almacenamiento y desplazaba a la noradrenalina. Entonces, el exceso de tiramina, si las MAO están inhibidas, puede generar una crisis hipertensiva. Ojo con los vasoconstrictores catecolamínicos si las MAO están inhibidas, porque se supone que este tipo de pacientes tienen mucha adrenalina y mucha noradrenalina circulando porque no se está pudiendo metabolizar, y yo encima le voy a poner vasoconstrictor catecolamínico, puedo generar una crisis hipertensiva. Entonces, paciente depresivo, le faltan, dijimos, aminas. Los antidepresivos buscan eso. Primer grupo dijimos, los tricíclicos van a inhibir la recaptación de todas las aminas, en especial noradrenalina y serotonina, lo cual hace que al no ser recaptadas queden más tiempo en la sinapsis. Inhibidores de las MAO inhiben a las enzimas que metabolizan a la adrenalina y a la noradrenalina. Algunos inhiben a las dos MAO, otros solo lo hacen sobre la MAO A, otros sobre la MAO B. Puede ser de manera reversible o de manera irreversible,
Pero yo tengo que tener precaución en un paciente que toma este tipo de antidepresivos con el vasoconstrictor catecolamínico en la anestesia local. Bien, mucho después surgieron los antidepresivos más nuevos, que son los que en la actualidad por ahí más se están usando. A ustedes van a venir pacientes al consultorio que quizás cuando le hagan la historia clínica y le digan qué están tomando, les suenen más a estos grupos, que son los más nuevos, que por ahí a estos. Y fíjense el primer grupo. Dice, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los pueden encontrar con esa sigla, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. O sea, yo pienso neuronas en el sistema nervioso central que liberan como neurotransmisor la serotonina, que es una amina estimulante, y que después esa serotonina sufre recaptación. Entonces, lo que hacen este tipo de drogas es inhibir eso, inhibir la recaptación de la serotonina solamente, y de esa manera aumenta la serotonina en el sistema nervioso central. Entonces, la diferencia con este grupo es que este inhibía la recaptación de todas las aminas, en cambio estos son como más específicos, solo inhiben la recaptación neuronal de la serotonina y no de la noradrenalina como hacían los tricíclicos. Esos son los que en la actualidad más se usan hoy en día como antidepresivos, ¿está? La mayoría de los pacientes que por ahí le vengan al consultorio medicados con esto, probablemente vengan medicados con un antidepresivo de esos. Fíjense los nombres, porque por ahí les van a sonar: fluoxetina, citalopram. Hay un montón de pacientes que toman citalopram. También sertralina es otra de las drogas por ahí más conocidas. O sea, ustedes hacen la historia clínica y el paciente, sí, yo tomo citalopram. Es muy usado para el tratamiento del cuadro depresivo. Entonces, lo que van a hacer es solo inhibir la recaptación de la serotonina, no de todas las aminas. ¿Cuál va a ser la diferencia con los tricíclicos? O sea, los tricíclicos, que son los primeros que vimos, también inhibían la recaptación, pero no solo en neuronas serotoninérgicas, sino también en neuronas noradrenérgicas del sistema nervioso central. Este grupo tiene mucho mejor margen de seguridad. Este grupo, fíjense, no tienen los efectos que surgían, que tenían estos, los efectos que surgían del bloqueo de receptores muscarínicos, como la boca seca, el estreñimiento, la retención urinaria, de receptores alfa, como la hipotensión postural, de receptores de histamina, como la sedación. Entonces, este grupo no tiene todos esos efectos adversos que nosotros remarcamos en los antidepresivos tricíclicos. Por eso son por ahí más seguros, menos incómodo el tratamiento para el paciente con estas drogas que con los tricíclicos, que son los que aparecían al principio. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que este grupo de drogas son inhibidores de una familia del citocromo P450 que se llama CYP2D6, ¿está? Pueden ser inhibidores de esa familia del citocromo, por lo tanto, pueden afectar el metabolismo de drogas que necesiten de esa familia de citocromo P450 para metabolizarse. Acuérdense que si nosotros inhibimos el metabolismo de una droga, sus efectos se prolongan, ¿está?
Ahora, con estas drogas, los médicos, sobre todo, que son las que las van a recetar, no nosotros, tienen que tener ciertas precauciones porque el exceso de serotonina, ustedes piensen que inhiben la recaptación de serotonina. Ese exceso de serotonina pueden producir efectos adversos molestos como náuseas, vómito, cefaleas, insomnio. Entonces, tienen que ir buscando, digamos, los médicos la dosis adecuada para ese paciente, ¿no? Como cualquier psicofármaco, no se recomienda interrumpirlo bruscamente, ¿sí? Porque siempre aparece como una especie de abstinencia si uno interrumpe bruscamente. No están recomendados en el embarazo porque se asocian con algunas cardiopatías congénitas. Entonces, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que lo que decíamos recién, los inhibidores estos de la recaptación de serotonina son inhibidores de citocromo P450, pueden afectar el metabolismo, decíamos recién, de otras drogas, incluso, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos que vimos hace un rato usan esa familia de citocromo para metabolizarse. Por eso nunca se deben combinar los tricíclicos con este otro grupo de antidepresivos. Tampoco se recomienda combinarlos con el otro grupo que vimos, de los inhibidores de las MAO, ¿está? Porque ustedes piensen, si las MAO están inhibidas, el paciente, dijimos, tiene mucha adrenalina, noradrenalina, serotonina, o sea, todos los sustratos de las MAO están aumentados. Y si encima le dan un inhibidor de la recaptación de serotonina, más serotonina va a tener y puede aparecer un síndrome que se llama síndrome de serotonina, que se caracteriza, es terrible, por rigidez muscular, aumento de la temperatura, el paciente está agitado, con confusión mental y puede terminar en un coma y muerte. Entonces no se recomienda mezclar los antidepresivos, ¿está? Entre sí. O usa uno el médico o usa el otro, no combinaciones, porque las combinaciones pueden generar efectos adversos muy importantes, ¿está? Si bien nosotros esto no lo medicamos, no lo recetamos, ellos se los hacen estudiar igual porque muchos pacientes vienen al consultorio medicados con este tipo de drogas. Entonces, dijimos, fíjense, la primera generación, los tricíclicos, yo repito para que les quede, los tricíclicos inhiben la recaptación de las aminas en general, especialmente noradrenalina, especialmente serotonina. Mi paciente tiene muchas aminas dando vueltas. Los IMAO también van a aumentar las aminas, pero desde otro lugar. Le van a inhibir la metabolización porque inhiben a las enzimas monoaminooxigenasas. Los más nuevos, los que son un poquito más específicos, que solo van a inhibir la recaptación de serotonina, o sea que acá el paciente no va a tener aumentada todas las aminas, sino solo la serotonina. Son los más usados en la actualidad como antidepresivos. Después, fíjense, hay inhibidores, también actuales, que inhiben la recaptación de serotonina y de noradrenalina, o sea, similares a cuáles, similares a esto, a los tricíclicos, pero no tienen esa estructura química y no generan los efectos adversos que causaban los tricíclicos, ¿se acuerdan? Como la boca seca, la retención urinaria, la hipotensión postural, la sedación. O sea que este grupo de antidepresivos actúa de una manera similar a estos, pero su estructura química es diferente y no causan toda la sarta de efectos adversos que causan estos antidepresivos más viejos llamados tricíclicos. Y también existe un grupo de antidepresivos que solo inhiben la recaptación de noradrenalina, que en la actualidad, en realidad, muchos no son de los más usados. Entonces, repasemos. Antidepresivos buscan aumentar las aminas. ¿Está? Tenemos los más viejos, los tricíclicos, que inhiben, actúan sobre la recaptación.
¿Y a quién aumentan? Aumentan a todas las aminas, en especial serotonina, en especial noradrenalina. Segundo grupo, IMAO. ¿Qué hacen? Inhiben la metabolización de las aminas, o sea, inhiben a las enzimas MAO. Por lo tanto, el paciente va a tener aumentado todo, va a tener aumentado la adrenalina, va a tener aumentada la noradrenalina, va a tener aumentada la serotonina, todos los sustratos de esas enzimas. Los más nuevos, ahí aparecen los que más se usan en la actualidad, que van a actuar sobre la recaptación, inhibiéndola, pero solo de la serotonina. O sea que este paciente va a tener aumentada solo la serotonina. Esa es la diferencia con este grupo que aumentaba e inhibía la recaptación de todas las aminas. Fíjense que este segundo grupo también inhibe la recaptación de todas, de la serotonina y de la noradrenalina, pero no tenía los efectos adversos que tienen los tricíclicos. Y este último grupo solo inhibe la recaptación de la noradrenalina. Fíjense que los mecanismos siempre buscan lo mismo, buscan aumentar la reserva endógena de aminas. Paciente que toma antidepresivos tiene aumentadas las aminas. Puede ser que tenga aumentada solo la serotonina, que es lo que más se usa en la actualidad, o puede ser que tenga aumentada todas las aminas si está medicado con los tricíclicos o con los inhibidores de las MAO, con lo cual ahí yo tengo que tener precaución con los vasoconstrictores en la anestesia local, porque si está medicado con algo de esto, tiene aumentadas todas las aminas. Y yo con el vasoconstrictor también estoy agregando adrenalina, o sea, otra amina más. Entonces, fíjense, psicoanalépticos, habíamos dicho que eran todos estimulantes del sistema nervioso central, me pueden hacer estar más tiempo despierto, o sea, estimular la vigilia, o pueden mejorar el estado de ánimo, los famosos antidepresivos, que para mejorar el estado de ánimo buscan aumentar las aminas, que son las que supuestamente están disminuidas en el cuadro de depresión. Entonces, fíjense, la clase pasada vimos psicolépticos, que eran depresores del sistema nervioso central, para el tratamiento de la psicosis, para el tratamiento de la ansiedad, las benzodiazepinas, para ayudar a conciliar el sueño, los hipnosedantes. Hoy también agregamos entonces el segundo grupo, que es psicoanalépticos, que van a ser entonces estimulantes. Y nos queda este último grupo, que en realidad no tienen utilidad como psicofármacos, sino que se usan más para buscar efectos, digamos, ilegales, que son los psicodislépticos. Fíjense la palabra psicodislépticos. Dislexia tiene que ver con o se relaciona con la palabra alucinación, o sea, son drogas que son estimulantes del sistema nervioso central, pero a la vez generan alucinaciones. Por eso también se los conoce como alucinógenos. Son las típicas drogas que por ahí se usan, que muchas veces en la tele habrán escuchado ustedes, en las fiestas electrónicas, cuando por ahí dicen encontraron tanta cantidad de pastillas de LSD, por ejemplo, que es uno de los alucinógenos más conocidos. ¿Por qué? Porque se lo llama así, porque genera alucinaciones visuales. O sea, vos bajo el efecto de estas drogas ves cosas totalmente locas y reales, como por ejemplo, estás bailando en el boliche y ves que vienen 4 o 5, qué sé yo, caballos que se te van a tirar encima. O sea, eso, alucinaciones visuales, pero a puntos totalmente de locura, ¿está? Eso es lo que causa la medicación. O, por ejemplo, ver que te empiezan a saltar ranas por todos lados, donde vos estás en el boliche parado. O sea, esos son alucinaciones. El tema es que esas alucinaciones también van acompañadas de efectos cardíacos. El corazón se pone al palo, aumenta la presión arterial, por eso puede terminar en un paro después el paciente, ¿está? Obviamente que esto no se usa como medicación, pero sí sepan nada más
que el famoso LSD, cuando uno a veces lo escucha en la tele y demás, se refiere a esto, ¿está? A drogas, hay muchas también otras, pero esta es la más conocida, que se usan precisamente para buscar este efecto de alucinógeno, de alucinar, de ver cosas que normalmente no se ven, ¿está? Generalmente los pacientes que están bajo estos efectos también distorsionan el cuerpo de las personas, a lo mejor lo ven flaco, finito y alto, 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 como hasta el techo a una persona, o la ven chiquitita como si fuera un animalito chiquito, o sea, todas esas distorsiones visuales las genera la medicación. Entonces, hasta ahí terminamos con la clasificación de los 3 grandes grupos de psicofármacos. Acuérdense que psicofármaco hace referencia no solo a actuar en el sistema nervioso central, sino modificar algo de la conducta de ese paciente, ¿está? La actividad psíquica, la actividad mental del paciente se va a ver modificada con la administración de psicofármacos. Porque el otro día decíamos que hay un montón de drogas que actúan en el sistema nervioso central, pero que no son psicofármacos porque no modifican la actividad mental ni la conducta del paciente. Entonces, vayan estudiando por grupo, ¿está? No quieran estudiarse todos juntos porque son un montón de clasificaciones y van a perder un montón de tiempo. Entonces, tratamiento de la psicosis, tratamiento de la ansiedad, y ahí aparecen una de las que más preguntan en el parcial, las famosas benzodiazepinas, más ahora que en la provincia de Santa Fe sale la ley donde los odontólogos podemos recetar benzodiazepinas, ¿se acuerdan que se los conté la clase pasada? Para mejorar, digamos, o reducir un poco la ansiedad del paciente frente a determinadas cirugías, sobre todo. Y los hipnosedantes, que ayudan a conciliar el sueño, donde aparecen otra vez las benzodiazepinas como opción, pero también aparecen dentro de este grupo los barbitúricos, que no son de lo más elegido por los médicos en la actualidad para ayudar a conciliar el sueño. Y después el grupo que vimos hoy, que son estimulantes del tiempo que estoy despierto o del estado de ánimo, los famosos antidepresivos. Léanlo tranquilos, cualquier duda me preguntan, si el profe les tiró algún dato más lo agregan, si no el resumen de resumen no tiene mucho, digamos, lo que yo les mandé está bastante largo, agreguen algún datito más si le dieron, sobre todo fíjense de benzodiazepinas y de barbitúricos, qué es lo que le dieron, porque es lo que más preguntan en el parcial sobre psicofármacos, ¿está? Bien, mañana para el que se quiera conectar, tipo 6 de la tarde, vamos a ver la última clase, que nos queda ver depresores del sistema nervioso central, pero que no son psicofármacos, no son utilizados como tal. Y ahí aparecen los anticonvulsivantes y los relajantes musculares de acción central, ¿está? Yo después les voy a mandar también durante la semana preguntas para que puedan ir viendo a ver qué es lo que más preguntan, sobre todo de psicofármaco, que es pesadísimo, pero les voy a mandar de todo. ¿Qué les iba a decir otra cosa? ¿El parcial es el lunes que viene? Sí. El lunes de la mañana. Bueno, quedamos así entonces. El que quiera conectarse para terminar todo, mañana tipo 6 de la tarde nos conectamos, ¿está? Y les voy mandando durante la semana algunos repasos, como le digo yo, que son preguntas de símile, pero bueno, es para repasar, no se vuelvan locos, primero estudien y después pónganse a leer eso. Nos vemos mañana para el que pueda. Chao.